Bueno, para hablar del Día Mundial de la Lucha contra la Hemofilia, que se llevó a cabo en días pasados y que tiene especial relevancia en México, ya que ha habido durante los últimos tiempos descuido por parte de la Autoridad para la Atención de esta población. Bueno, pues se encuentra aquí en el estudio con ustedes y con nosotros Juan Carlos Flores. Él es presidente de la Asociación Hemofilia 21. Y bueno, Juan Carlos, le agradecemos que nos acompañe esta mañana aquí en Foro TV. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Como siempre, tu apoyo, tu gentileza siempre es bien visto en nuestra comunidad. ¿Descuido en la atención de la hemofilia en México? Descuido, yo creo que sí. La palabra es descuido, la palabra es indolencia, la palabra es estancamiento. Y a nosotros nos llamó poderosamente la atención. El pasado 17 de abril fue el Día Mundial de la Hemofilia y muchos medios de comunicación en México daban realidades completamente diferentes a lo que se vive en nuestro país. Por ahí mismo Televisa sacó un reportaje sobre la hemofilia en Dinamarca. Bueno, es un mundo aparte Dinamarca en función de lo que tenemos en México, ¿no? Yo siempre pongo... ¿Cómo es un mundo aparte en función de todos? En todo sentido, sí. Pero bueno, también si nos comparamos con países de América Latina, como Colombia, por ejemplo, que hace 15, 10 años estaban más o menos a la par que nosotros, ellos manejaban alrededor de 0.8 unidades per cápita de factor octavo anuales hace 10 o 15 años, mientras nosotros teníamos 0.6, más o menos estábamos igual. A la fecha, México tiene una unidad per cápita y a la baja con estos recortes presupuestales y estos criterios que se emplean actualmente en estas actuales políticas que nos afectan. México tiene una unidad per cápita y Colombia tiene 4.9 unidades per cápita. Estos son datos de la Federación Mundial de Hemofilia. A ver, la hemofilia es una enfermedad rara que afecta pues, realmente a una población pequeña de mexicanos. Limitada, sí somos alrededor de 4.500 personas detectadas en México con hemofilia. Deberemos haber alrededor de 7.000, 8.000 personas con hemofilia y un subregistro. La hemofilia, en cuanto a hemofilia clásica, se da en 1 de cada 10.000 habitantes, la hemofilia A o clásica, y la hemofilia B, por deficiencia de factor noveno, se da en 1 de cada 45.000 habitantes. A ver, a lo mejor sería pertinente recordarle a la gente, porque no creo que lo tenga muy claro este tema de los factores. La hemofilia es una enfermedad que tiene que ver con limitaciones en el proceso de coagulación de la sangre. En efecto, es un defecto en la coagulación de la sangre y nosotros tenemos 13 factores. Ese es el tema. Hay 13 factores para la coagulación de la sangre. Para la coagulación adecuada de la sangre, para que haya hemostasia. Las personas con hemofilia adolecemos de uno de los 13 factores. La hemofilia A o clásica, que son el 80% de los compañeros con hemofilia, 80-85%, adolece del factor octavo de la coagulación. Y la hemofilia B o enfermedad de Christmas, adolecemos del factor noveno de la coagulación y somos alrededor del 15% de las personas con hemofilia. Siendo la hemofilia A la de mayor incidencia en el caso de nuestro país. Por tanto, el requerimiento de factor octavo es lo que se demanda, digamos, a los servicios de salud pública. Se demandan muchos. Yo creo que ya hay que cambiar el esquema de atención. Yo creo que además del factor octavo, que es necesario, porque en efecto hay más compañeros con factor octavo que con factor noveno, también requieren mucha atención las personas que generan inhibidores. Los inhibidores son una especie de vacuna que genera una persona con hemofilia contra el factor de la coagulación, lo cual lo coloca en un estado de vulnerabilidad completa, porque le colocan su factor y es como si le colocaran agua destilada, no le hace nada. Entonces hay medicamentos específicos, les llaman agentes bypassantes o puentes, para que generen una coagulación adecuada de nuestros compañeros. Son excesivamente costosos y de uso muy limitado. Entonces tenemos que, bueno, hay un problema en conseguir los medicamentos más específicos, pero además también estamos a la saga en cuanto a los medicamentos. En México habitualmente estamos utilizando los factores de origen plasmático, cuando ya hay factores recombinantes desde hace muchos años. También en México los hay, pero son de uso muy restringido, son más costosos, pero te dan más seguridad en materia de no infectarte con VIH, por ejemplo, que fue un flagelo en el pasado para nuestra comunidad, la devastó.
o hepatitis C, hepatitis B u otras enfermedades de transmisión por esta vía, ¿no? Por transfusiones sanguíneas. Por transfusiones sanguíneas. Entonces necesitamos que haya productos recombinantes, necesitamos productos pegilados. ¿Qué son estos? Son productos que la molécula del factor dura más en el cuerpo humano. Vamos, un factor 8, un factor 9, normalmente el factor octavo te dura 12 horas aproximadamente activo en la sangre. El factor 9 tiene una vida media de 24 horas aproximadamente, más o menos, también depende de la persona. Pero un producto pegilado te puede durar hasta 7, 5 días. Entonces, por ahí es por donde deberían incidir las políticas de salud pública en relación con la hemofilia. Modernizar el manejo de la hemofilia y, sobre todo, que esté estrictamente prohibido ya manejar a una persona con hemofilia con crioprecipitado, en el caso de los de factor octavo, y plasma fresco congelado en el caso del factor noveno. Estos son esquemas de atención que tienen más de 50, casi 60 años de atraso y se siguen utilizando hoy día en la Ciudad de México y en el resto del país, lo cual es dramático. Existe la idea equivocada de que una persona con hemofilia, por tener problemas con la coagulación, es una persona que está sangrando permanentemente, que se está desangrando evidente, ostensiblemente. Bueno, es una idea equivocada, porque muchas veces, hasta donde yo entiendo, por lo mucho que hemos platicado, Juan Carlos, es que las hemorragias inclusive pueden ser internas. Las hemorragias son internas, son las más peligrosas. Tienes absoluta razón. Es una idea equívoca que cuando uno diga que está sangrando, las personas pretendan ver la sangre a borbotones salir del cuerpo. Habitualmente esto no ocurre. Ocurre con una herida abierta, obviamente. Pero los sangrados más peligrosos son los que no se ven. Por ejemplo, una hemorragia intracraneana que ha cobrado la vida de muchísimos compañeros, no se ve. Y tú estás viendo a la persona pues prácticamente normal y se está muriendo, porque tiene un sangrado en el cerebro. Las rodillas, las articulaciones. Las articulaciones, bueno, se van minando, se van acabando y las personas con hemofilia tendemos a generar discapacidades que se pudieran evitar con buenos esquemas de atención que en México no existen. O sea, hay unas políticas públicas erradas para la atención de la hemofilia. Entonces, ese es el planteamiento central. El planteamiento, y también uno muy importante que llevamos pidiéndole a la autoridad, a muchas autoridades nos han peloteado desde hace 5 años. Estamos pidiendo que ya haya presentaciones de los factores de la coagulación que se presentan en México, que existen en México, de 1,000 y 2,000 unidades, porque prácticamente tenemos presentaciones pediátricas que son de 250 unidades. Para que tengas una idea, yo me tengo que aplicar entre 2,000 y 3,000 unidades. Imagínate un chico con factor octavo, con mis características, que tenga que aplicar 2,000, 1,500 o 3,000 unidades, con frasquitos de 250. Tiene que aplicarse en una sola aplicación 5, 10, hasta 15 frascos de factor, lo cual pues hace materialmente imposible una autoinfusión, o sea, que el propio paciente se transfunda y e inclusive viola normas en cuanto a la transfusión de la sangre, porque la vena puede estar inclusive en riesgo, se extravasa, se infiltra y se van lastimando las venas, que para nosotros es importantísimo tener venas resistentes y visibles para cualquier problema que se nos pueda presentar. Bien, Juan Carlos Flores, pues ahí está el planteamiento. Muchas gracias por venir a Foro TV. Nada más, Raúl, un favor. Tenemos el caso de un compañero que actualmente está en espera de una cirugía en el Hospital General, con el doctor Cristian, ahora no recuerdo el apellido. Nos gustaría desde aquí hacer un llamado a las autoridades del hospital para que, por favor, pues ellos pongan el producto, o al gobierno, para que le dé el factor a este chico, que además se atiende en la Casa de los 1000 Colores. Es un compañero de origen indígena, se llama Mario Barrera Basurto, porque se les hace muy fácil poner una receta de las cantidades de factor 8 que va a necesitar. El hospital se lava las manos y ponen a un chico a buscar una cantidad que ronda entre los 150,000 y 200,000 pesos. Y no lo consigue, no lo pueden operar. Obviamente, ¿no? Entonces, ese también es un punto, ¿no? Necesitamos que haya más sensibilidad de las autoridades. Ahí está el llamado. Muchas gracias, Juan Carlos Flores. Gracias a ti, Raúl. Hasta como siempre, pronto, un buen placer. domingo.